Bueno, ya habíamos adelantado que vamos a recibir a partir de ahora a uno de los precandidatos que tiene el Partido Colorado. Nos referimos a José Amorín Valle, que está en pleno trabajo intenso, ¿no? En realidad, yo a veces sostengo que un político nunca termina de hacer campaña, que la campaña es constante, en general. Clase política, no hablo de ningún partido específicamente. ¿Es así o no es así? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, sí, nosotros estamos dedicados a la actividad política full time, siempre. En realidad, hay un momento en que uno lo hace con miras a la próxima campaña, cuando empiezan a delinearse una cantidad de cosas. Pero que estamos, sí, se puede decir que estamos en campaña permanente, porque no pensando en la próxima elección muchas veces, pero nosotros recorremos el país siempre, porque nos gusta y porque además lo tenemos que hacer. En mi caso, los senadores. Los senadores somos elegidos por personas de todo el país. Y por lo tanto tenemos la obligación de ir, de recorrer, de ver a los que nos votaron, a los que no nos votaron, para ver cómo están las cosas, para tener el pulso directo del país. Así que estamos, es cierto, estamos en plena recorrida haciendo lo que nos gusta hacer. Usted fue precandidato en las elecciones pasadas. Sí. ¿Qué se llevó de esa experiencia? ¿Qué se llevó incluso como aprendizaje para hacer un nuevo intento? Bueno, muchas cosas. Las personas en general no terminan nunca de aprender. Si uno tiene la cabeza abierta, va aprendiendo permanentemente. El Partido Colorado cambió de la elección pasada a esta. En la elección pasada había un candidato muy fuerte, que era Pedro Bordaberry, y estaba yo, que era el que pretendía llegar a esa posición. Y yo pretendía, sabiendo que era muy difícil, cuando uno se lanza a la campaña, sabe antes si va a ser muy difícil o no, yo sabiendo que era muy difícil, quería que hubiera alguien que levantara una bandera ballista. Me parecía que el Partido Colorado necesitaba otra corriente. Y bueno, y fui yo. Fui porque yo creo que en la actividad política uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo que está bien. Y que uno tiene que defender sus ideas siempre, aunque a veces no sean las que van a ganar. Y aprendí muchas cosas y sumamos mucha gente y sumó mucha gente joven que está hoy en esta segunda instancia, digamos, bien distinta a la anterior. En esta, Pedro se retira de la actividad política, el Partido Colorado sufre un sacudón con la retirada de Pedro, sin lugar a ninguna duda, pero se empieza a mover. Y entonces hoy hay 4, hace poco se anunció una 4ª candidatura colorada, pero 3 candidaturas o 3 líneas ya funcionando. Una línea que encabeza el doctor Sanguinetti, que veremos quién es el candidato. ¿Cree que puede ser él? Bueno, le he dicho demasiadas veces que no va a ser de ninguna manera, pero si quiere ser él me parece fantástico, me parece que es bueno que quienes lideran los grupos sean los candidatos. El otro candidato es Ernesto Talvi y el otro candidato de los que están ya lanzados soy yo. Y estamos trabajando mucho los 3, vamos a tener una interna muy buena y algunas cosas que hemos aprendido también del pasado, yo ya lo he dicho, por supuesto que yo voy a trabajar para ganar la interna, y si gano la interna, esa misma noche, la noche del 30 de junio, tendremos que estar todos juntos y yo voy a elegir como candidato a vicepresidente el que salga segundo en esa interna. Que me parece que es bueno porque demuestra una unidad del partido, que ha sido en realidad la historia del Partido Colorado, un partido unido, un partido sólido, un partido preparado para gobernar. Ahora, recién decía, en la interna pasada sabía que iba a ser muy difícil. Sí. ¿Lo ve más accesible para esta interna? Sí. ¿Le favorece, por ejemplo, el escenario de que una figura como Amado haya dejado el Partido Colorado? ¿Eso cómo repercute dentro de los votos que hay que conseguir entre los colorados? No, yo creo que el tema de Fernando Amado no repercute en forma importante en el Partido Colorado. El Partido Colorado va a tener 3 candidaturas fuertes. Nosotros tenemos, hace mucho que estamos trabajando, como decíamos cuando me preguntaron, que hace mucho que recorremos todo el país, tenemos una estructura muy fuerte en todo el país. Tenemos en cada pueblo del Uruguay gente que levanta nuestra bandera, que está empujando, y en una elección interna eso es muy importante. Así que yo creo que a esa estructura muy fuerte que tenemos en todo el país le vamos a agregar renovación y le vamos a agregar contenido. Por ese contenido es que hace un par de días hicimos una reunión en el Radisson, donde invitamos a técnicos a participar, donde presentamos a quien va a ser el coordinador de los grupos técnicos, y ya me han preguntado, ¿va a ser su ministro de Economía si gana? Sí, que es a Julio de Brum. Julio de Brum fue, como ustedes saben, presidente del Banco Central a la salida de la dictadura, cuando Jorge Valle, perdón, a la salida de la crisis. De la crisis 2002.
Cuando Jorge Valle fue a buscar a 2 personas para mover al país y sacarlo, fue a buscar al Flaco Achugarri y lo puso el ministro de Economía, y a Julio de Brum como presidente del Banco Central. Por lo tanto, no solo es de una enorme capacidad, enorme coraje por haber agarrado ese fierro caliente en ese momento, y tiene una visión clara de la situación. Así que con él presentamos los equipos técnicos para trabajar. Senador, usted dice que pondría como vice a quien salga segundo en la interna. Eventualmente le invierto el juego. ¿Qué ocurre si el segundo es usted? ¿Usted va a estar en el lugar que el partido decida o que el candidato decida? Sí, sin lugar a ninguna duda. O sea, perfectamente podría ser una fórmula Amorín-Talvi o Talvi-Amorín. Sí. O Sanguinetti Amorín o Amorín-Sanguinetti. O sea, después jugamos, hacemos un roque de nombres, digamos. Claro, yo lo que creo que hay que hacer, es que lo que tiene que hacer el partido en ese momento es tratar de en la fórmula representar a todo el partido, o a la mayor parte del partido. Me parece que una fórmula representa eso, y el partido tiene que presentarse unido. Porque el próximo gobierno va a ser un gobierno complejo, el próximo gobierno va a ser un gobierno sin mayorías parlamentarias. Por lo menos yo tengo la certeza de que eso es así, y todo lo que uno va viendo es así. El Frente va a votar menos de lo que votó la otra vez. No sé quién va a ganar, nosotros vamos a trabajar para ganar, por supuesto, pero va a ser un gobierno de coalición. Y para ser un gobierno de coalición se necesitan partidos políticos sólidos. Y nosotros tenemos la obligación, por la historia inclusive, de que el Partido Colorado se presente con esa solidez. Para presentarse sólido, para ser parte de una coalición, en la presidencia o como parte de la coalición, tenemos que estar bien unidos y bien firmes. Y eso implica hacer una campaña en la interna donde podemos discrepar en las ideas, sin lugar a ninguna duda, pero tenemos que cuidar mucho las discrepancias personales. El Partido Colorado necesita recuperar caudal de votos. Sí. Atraviesa una crisis en ese sentido importante, histórica, diríamos, para lo que es el Partido Colorado, la tradición del partido. Y ese captar votos puede ir con algunos mensajes, ¿no? Hablarle de seguridad a la gente es un tema muy sensible, ¿no? Sí. Y proponer soluciones. Y hablar del bolsillo también, ¿no? Quitar impuestos. Anunciar, por ejemplo, que se va a eliminar el IRPF. Es una cuestión... A ver, en los primeros 2 años de gobierno, imposible. Imposible. Sí, a ver. ¿Y por qué en los otros 2 sí? O sea, porque No. la estructura económica del país... No. El Uruguay hoy tiene un problema serio, que es un problema de déficit fiscal. Esto hablando en materia económica. Nosotros en la campaña vamos a hablar más de educación que de otras cosas, pero en materia económica. Uruguay tiene un problema serio de déficit fiscal. El Uruguay se endeuda todos los años en 2.500 millones de dólares. Y esto es como las familias. Una familia se puede endeudar, sí, con la tarjeta de crédito, con lo que fuera, se puede pagar hasta que un día pierde el crédito. Cuando pierde el crédito tiene que ir al vecino de la esquina que le va a prestar y le va a cobrar un interés un poco más alto. Bueno, eso es lo que acá se llama el grado inversor. Cuando el nivel de deuda de Uruguay llega a cierto nivel, se empieza a correr el riesgo de perder el grado inversor. Y si se pierde el grado inversor, en vez de conseguir dinero a cierta tasa de interés, la tasa de interés sube. Y la vida se le complica. Se le complica en serio. Hoy no vamos a perder el grado inversor. Y yo espero que no lo perdamos tampoco en los próximos 2 años. Pero no podemos seguir con un déficit fiscal del 4%. Y el año que viene no pinta bien. Porque el ministro Astori sigue diciendo que el país va a crecer al 3,3 y ya todos los analistas dicen que no llega al 1. Y si uno gasta como que va a ingresa esto, el déficit se va a agravar. Entonces, los 2 primeros años del gobierno que viene van a tener que ser años, nosotros le podemos llamar de ajuste estatal. Achicar el gasto. Achicar el gasto. Nosotros tenemos que dedicarnos a achicar el gasto. ¿Y cómo? Bueno, hay muchos instrumentos. Hay uno que es el instrumento del presupuesto, el presupuesto nacional. En el presupuesto nacional, cada ministro dice cuánto va a gastar en cada área y lo que tiene que venir del presidente de la República es, bueno, señores, en principio no se puede reponer ningún funcionario que se vaya, ninguna vacante, no se puede reponer. Y segundo, vamos a disminuir los créditos en inversión y en gasto de funcionamiento en tal porcentaje. Y ustedes pueden proponer todos los cambios que quieran para gastar mejor con esas condiciones. Entonces, usted empieza, ya no que el ministro de Economía tenga que apretar a cada uno de los ministerios, che, hace esto, sino que con una cuestión general. Después tenemos que mejorar la calidad del gasto. El Uruguay tiene que gastar mucho mejor de lo que está gastando, pero tiene que gastar menos. Ahora, si a ustedes me preguntan a mí, si yo en ese momento que toca achicar el déficit fiscal, ¿puedo disminuir los ingresos bajando impuestos? Les digo, seguro que en los 2 primeros años no. Después va a depender cuánto crezca el país.
Si uno achica los gastos y el país crece, el déficit fiscal va a caer en forma bien importante. Y ahí sí podemos empezar a hacer cosas que nosotros quisimos hacer en otras elecciones y que estuvimos en contra, que es del impuesto a la renta a las personas físicas. ¿Y cómo lo cambiaría? A mí me parece, lo primero que digo es que me parece injusto que las personas que ganen 27.000 pesos paguen impuestos. O sea, no eliminarlo, sino modificarlo. Lo primero que tenemos que hacer es subir el mínimo no imponible. Es decir, que se empiece a pagar el impuesto a la renta a las personas físicas cuando uno tiene un ingreso básico razonable. Y cuando genera renta el ingreso. Como Claro, digo, en realidad el que gana 27.000 pesos, uno se pregunta cómo llega a fin de mes. Y para el gobierno ese tiene suficientemente dinero como para empezar a pagar el impuesto. Y a mí me parece mal. Entonces, eso no se puede hacer al principio. Yo no me puedo comprometer porque estaría diciendo una cosa que no voy a cumplir. Y yo digo, nuestro objetivo es llegar a eso, pero tenemos que trabajar mucho en los 2 primeros años para achicar los gastos del Estado. No achicar las funciones del Estado, pero sí cortar todas las gorduras que hoy tiene y tiene muchas. Vayamos a algo cercano en el tiempo, elecciones en Brasil. ¿Qué opinión? Porque bueno, se han pronunciado diferentes voces desde el oficialismo y la oposición respecto a la victoria de Jair Bolsonaro. Pero bueno, ¿qué reflexión le deja esta victoria y cómo ve Uruguay posicionado frente a este escenario? Bueno, primero, fueron elecciones libres, ganó Bolsonaro, era una elección. Yo normalmente trato de no tomar partido en elecciones de otros países porque normalmente nos equivocamos. Pero claramente la gran mayoría de Brasil decidió terminar con un sistema que funcionaba muy mal, un sistema claramente corrupto, que nos dolió a todos. A mí personalmente me dolió ver a Lula como lo vimos, un personaje de película, un trabajador metalúrgico, un líder sindical metalúrgico que se presenta a las elecciones, que gana 2 elecciones y que hace un gobierno bien razonable, con minorías parlamentarias, igual él se maneja para hacer un gobierno bien razonable. Reitero, una vida de película y termina preso por corrupción, él y todos sus ministros. Eso es una cosa terrible para los países, terrible. Y gana el señor Bolsonaro, que tiene algunas declaraciones que a mí me parece que en Uruguay serían casi inadmisibles. Me parece, por suerte además. Ahora, yo le deseo suerte a Bolsonaro y a Brasil, porque para nosotros que a Brasil le vaya bien es muy importante. A Brasil y Argentina. Es más, el presidente de Uruguay tiene entre sus obligaciones tener una buena relación con el presidente de Brasil y una buena relación con el presidente de Argentina. Es fundamental para nosotros, son nuestros 2 mayores socios, estamos al lado. Nos puede gustar o no el barrio, pero estamos en este barrio y no nos podemos mudar. Así que tenemos esa obligación. Y creo además que tenemos una oportunidad. Cuando Bolsonaro medio como que ningunea al Mercosur o que el Mercosur no es prioridad, a mí me parece que tenemos una gran oportunidad que es sí empezar a abrir el país al mundo. Empezar a buscar acuerdos de libre comercio con otros países. Sin las trabas Bolsonaro lo va a hacer sin las trabas que nos puso Brasil hasta ahora. Cuando nosotros quisimos hacer el acuerdo libre, cuando el presidente Vázquez, lo apoyamos nosotros, pensó en hacer el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Vázquez hablaba del tren pasado una sola vez y Gargano se le puso enfrente al tren y fue a buscar al canciller de Brasil, que se llamaba Celso Amorim. Que no había parentesco. Nada que ver conmigo, claro. Y vino Celso Amorim a convencer a los senadores del Frente Amplio para decir que ese acuerdo no se podía hacer. Y así fue. Bueno, esas cosas creo que están cambiando y van a cambiar. Y creo que Uruguay, si está convencido de que tenemos que hacer acuerdos con otros países para entrar sin pagar impuestos, para dar más trabajo a nuestra gente, tiene una enorme oportunidad que no deberíamos desaprovechar. ¿Usted cree que es bueno para lo que es el futuro escenario electoral de Uruguay que haya algunos líderes de algunos sectores que pretendan asociarse a la figura de Bolsonaro, a la campaña de Bolsonaro? Algunos fueron muy explícitos, con publicaciones, caso Novi, que en la prensa, otros con declaraciones. A mí me parece que nosotros somos nosotros. Yo con total franqueza no quiero parecerme a ningún candidato de otro partido. Yo quiero parecerme a los que han hecho cosas grandes en Uruguay. Nunca me sentí identificado claramente con Bolsonaro, no me siento identificado con Bolsonaro, no me siento identificado con otros candidatos que muchos se sentían identificados de la región, no me siento identificado. Uruguay es Uruguay, cada país tiene sus cosas y no podemos traspolar lo que hay allá a lo que hay acá.
Y con total franqueza, si me tuviera que parecer a alguien, no me gustaría parecerme a Bolsonaro. Eventualmente, sí. Tampoco a Haddad, está claro. Está claro. Sí, eventualmente, bueno, la definición de una elección nacional se diera como tal, como indican las encuestas hoy, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. ¿Cómo está Morín respecto a la posibilidad de sentarse a concretar alianzas en realidad más cerca del oficialismo, y por hoy no lo veo? Digamos, ¿se integraría, por ejemplo, en un eventual gobierno de un candidato al Partido Nacional en direcciones de entes? Yo creo que van a ser absolutamente necesarios los acuerdos para gobernar. Yo creo que quien gane la elección no va a tener mayorías parlamentarias y va a tener que acordar para gobernar. Estemos nosotros en el balotaje o no, eso va a ocurrir. Y el acuerdo no tiene que ser por entes o por ministerios. No, puse entes como un ejemplo, digamos. No, pero está bien, pero el acuerdo tiene que ser por ideas. Yo creo que el país necesita algunos cambios profundos, importantes. Necesita cambios en educación a gritos. El mundo está cambiando demasiado rápido. Esta cuarta revolución industrial que hace que millones de trabajos que hoy existan, dentro de 5 años no existan más, y aparezcan nuevos millones, no sabemos hacia dónde va. Lo que sí sabemos es que si no estamos preparados, si no estamos educados para enfrentar esos retos, nuestros jóvenes no van a tener posibilidades ninguna. Ahora, pero sería tan explícito como fue Bordaberry, que el día de la elección fue yo creo, donde estaba la sede yo de la creo calle que Pou. los acuerdos tienen que ser por cosas a hacer, por programas, por ideas. ¿Fue un error ese de Bordaberry? Haber ido Ya inmediatamente pasó. Yo creo que las cosas hay que hacerlas como las hizo la calle con Valle. No acordaron esa noche. Ni se abrazaron, ni se llamaron. 2 o 3 días después se juntaron y dijeron, bueno, vamos a poner 2 equipos a trabajar para ver si nos podemos poner de acuerdo en las cosas que hay que hacer. Y yo creo que es eso. Si yo estoy en el balotaje, voy a acordar para cambiar las cosas en la educación, para hacer un cambio profundo en inserción internacional, para 3 o 4 temas muy importantes que el país necesita. Y si yo no estoy en el balotaje, voy a hacer lo mismo. Y vos me decías, con el acuerdo con el Partido Nacional, es que el problema que tenemos nosotros hoy es que el Frente ya es tan conservador que no va a cambiar absolutamente nada. Nosotros lo hemos visto en materia de educación. Todos saben que la educación pública está mal y todos saben que si no cambiamos no tenemos futuro. Mujica hablaba de educación, educación y educación. Vázquez hablaba de cambiar el ADN a la educación. Y tenía la gente para hacerlo, que nosotros respetamos. Tenía a Filgueira y tenía a Mir. Y puso a María Julia Muñoz para enfrentar las piedras que podían poner en el camino. Eso fue en marzo. En julio bajó los brazos. Y en ese dilema que se plantean los gobernantes, entre tener paz y no enfrentar a los sindicatos y dejar de lado a los jóvenes, él optó por dejar de lado a los jóvenes. Y eso lo vuelve un partido conservador, que no enfrenta los cambios, porque frente a cualquier piedra en el camino, mejor quedarse quieto y dejar todo como está. Puso arriba de la mesa el tema de los trabajadores. Es inevitable preguntarle por el vínculo con el PIT-CNT. Ideológicamente vinculado a la izquierda. Al Frente Amplio. Al Frente Amplio. Ahora, hay muchos temas vinculados a los trabajadores, consejos de salario, ¿Sí? Todos elementos que seguirían en un eventual gobierno encabezado por usted. Sí, Consejo de Salario sí seguiría. ¿Y cómo se maneja o imagina el vínculo con el PIT-CNT? Bueno, el vínculo con el PIT-CNT tiene que ser lo mejor posible. A ver, el PIT-CNT existe, el PIT-CNT tiene un rol, los sindicatos tienen un rol bien importante, que es defender a los trabajadores. Ese es el rol. El rol no es gobernar. El rol de los sindicatos es defender los intereses de los trabajadores y me parece bien. Y hay sindicalistas que actúan bien y hay sindicalistas que actúan mal. Y hay cosas que nos rompen los ojos, lo de Conaprole nos rompe los ojos y nos parece lamentable, como hay empresarios que actúan bien y empresarios que actúan mal. Y el gobierno tiene que estar dirigiendo esas cosas. Ahora, cuando los sindicalistas impiden cualquier cambio, como ocurrió con la cúpula sindical, no con los profesores, con la cúpula sindical de profesores de enseñanza secundaria, que impiden cualquier cambio, hasta que la elección de horas, en vez de ser por 1 año, sea por 2, ahí nosotros vamos a enfrentarlo. Ahí nosotros trataremos de convencerlo, diremos cuál es el camino, hacia dónde vamos y enfrentaremos, porque no podemos permitir que una cúpula sindical, que unos sindicalistas impidan cualquier cambio en Uruguay. Entonces, con los sindicatos, la mejor relación. Ojalá que sea muy buena. Senador José Morín Valle. La del estribo. la última. ¿La Rañaga fue con las hojas para firmar al Parlamento? ¿Fue? A mí no me trajo. A mí ¿no? me preguntó si firmaba y yo no firmé. ¿Y no firmó? No, porque yo creo que mucho más que cambiar la Constitución, tenemos que cambiar al gobierno. En realidad, estos cambios de la Constitución
Hay uno de los cambios para lo que es necesario reformar la Constitución, que es el allanamiento nocturno en los hogares. Los demás van por ley. Y yo, con total franqueza, creo que si a Bonomi le damos todos estos argumentos y todos esos instrumentos, la cosa igual no va a cambiar. Senadora Morín Valle, muchas gracias. Seguimos conversando. De aquí a un año vamos a tener para charlar. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias.